Llevo 5 años cambiando pañales, preparando medicamentos, empujando una silla de ruedas por pasillos que antes mi hija recorría corriendo. 5 años viendo a Violeta mirarme con esos ojos grandes y callados desde esa silla, sin poder caminar, sin poder pararse sola, dependiendo de mí para absolutamente todo. 5 años creyendo que era el padre más dedicado del mundo. Y entonces, en el momento exacto en que el auto de Susana salió del garaje ese viernes por la mañana, mi hija se levantó de la silla de ruedas. Rápido, sin esfuerzo, como si nunca hubiera necesitado esa silla. Vino caminando hacia mí, me miró directo los ojos, y me susurró algo que me heló la sangre. Papá, necesitamos salir de esta casa ahora. Dejé caer la taza. El café se derramó por todo el piso de la cocina, y yo ni siquiera lo miré. Corrí al garaje, encendí el auto, y cuando el motor arrancó, escuchamos un sonido que venía de adentro de la casa. Un sonido que no debería estar ahí. Pero para que entiendas lo que pasó en ese momento, necesito que entiendas algo primero. Necesito contarte cómo eran las mañanas en esa casa. Porque lo que estaba podrido llevaba mucho tiempo pudriéndose, y yo fui el último en verlo. Me llamo Vicente. Tengo 44 años. Y hasta hace poco, creía que tenía una familia. Las mañanas en nuestra casa siempre empezaban igual. Yo me levantaba primero, a las 6:15, antes de que el sol terminara de entrar por las persianas de la cocina. Preparaba el café, sacaba los medicamentos de Violeta del cajón de la derecha, el que tenía una pequeña calcomanía de mariposa que ella misma pegó ahí cuando tenía 9 años, y los ordenaba sobre la mesa, primero el blanco, después el amarillo, después el pequeño azul que siempre le costaba tragar. Ese era mi ritual. Cada mañana, sin falta, durante 5 años. Violeta tuvo el accidente cuando tenía 9 años. Una caída en la escuela, dijeron los médicos al principio. Después hablaron de una lesión en la columna. Después de daño neurológico. Cada consulta agregaba una palabra nueva, una explicación más larga, un medicamento adicional. Y yo acepté todo. Firmé todo. Pagué todo. Porque era mi hija y porque Susana siempre estaba ahí, al lado mío en esas consultas, apretándome la mano y llorando de una manera que nunca me pareció exagerada. Nunca me pareció actuada. Susana era mi esposa. 12 años juntos. No éramos la pareja perfecta, eso lo sabía, pero creía que éramos sólidos. Creía que el peso de cuidar a Violeta nos había unido de una manera que pocas parejas conocen. Cuando uno de los dos se quebraba, el otro sostenía. Así me lo decía yo mismo cada vez que algo no me cuadraba. Cada vez que Susana llegaba tarde sin una explicación clara. Cada vez que cortaba una llamada cuando yo entraba al cuarto. Cada vez que miraba su teléfono con esa expresión concentrada que desaparecía en cuanto levantaba los ojos hacia mí. Yo lo ignoraba. O lo intentaba ignorar. Porque había algo más urgente siempre. Siempre había un medicamento que buscar, una cita médica que coordinar, una noche que Violeta había dormido mal y necesitaba atención. La vida cuando tienes un hijo con una condición así no te deja mucho espacio para los pensamientos incómodos. Y creo que Susana lo sabía. Creo que contaba con eso. El viernes que cambió todo empezó exactamente igual que cualquier otro. Me levanté a las 6:15. Preparé el café. Ordené los medicamentos sobre la mesa. Fui al cuarto de Violeta a despertarla y la encontré ya sentada en la cama, mirando por la ventana con esa expresión que a veces tenía, seria, distante, como si estuviera calculando algo que yo no podía ver. Le di los buenos días. Me sonrió. Una sonrisa rara, tensa, que en ese momento atribuía al clima o al sueño o a cualquier cosa menos a la verdad. Susana bajó 20 minutos después con una maleta pequeña. Una maleta de fin de semana, de esas con rueditas que suenan sobre el piso de madera. Dijo que se iba 2 días con Brenda y Verónica, amigas de la universidad que yo apenas conocía de nombre. Dijo que se lo merecía, que llevaba meses agotada, que necesitaba desconectarse. Me dio un beso en la mejilla, uno de esos besos rápidos que ya no significan nada, y fue a despedirse de Violeta. Estuve en la cocina terminando mi café. Escuché el sonido de la maleta bajando los escalones del garaje. Escuché el motor del auto encenderse. Escuché el portón eléctrico abrirse, lentamente, con ese chirrido que llevaba meses prometiéndome arreglar. Y entonces escuché algo que no esperaba escuchar. Pasos. Pasos rápidos, firmes, bajando las escaleras desde el cuarto de Violeta. Me giré despacio, con la taza todavía en la mano, y ahí estaba mi hija. De pie, caminando hacia mí por el pasillo de la cocina sin la silla de ruedas, sin apoyo,
sin nada, con los ojos más abiertos que nunca y una urgencia en la cara que nunca le había visto. Papá, me dijo, y su voz era un susurro pero sonaba como una alarma. Necesitamos salir de esta casa ahora. La taza se me cayó de la mano. No recuerdo haberla soltado. Solo recuerdo el sonido del cerámico golpeando el piso y el café explotando en todas direcciones y yo ya estaba corriendo hacia el garaje porque algo en su voz, algo en sus ojos, me dijo que no había tiempo para preguntas. Abrí el auto. Los dos subimos. Encendí el motor. Y fue en ese momento, con el motor encendido y las manos todavía temblando sobre el volante, que escuchamos el sonido. Venía de adentro de la casa. Un sonido que no debería estar ahí si Susana ya se había ido. Un sonido sordo, pesado, como algo que se arrastraba en el piso de arriba. Violeta me apretó el brazo con una fuerza que yo no sabía que tenía. No apagues el motor, me dijo. Y yo, que llevaba 5 años creyendo que mi hija no podía caminar, la obedecí sin decir una sola palabra. Esa mañana fue el inicio de todo. Pero la historia real, la que todavía me cuesta contar, empezó mucho antes. Empezó con algo que yo vi y decidí no ver. Con una inconsistencia pequeña, casi invisible, que guardé en algún cajón de mi cabeza y dejé acumulando polvo junto con todas las demás. Porque hay detalles que necesitas saber para entender la magnitud de lo que estaba pasando dentro de esa casa. Y hay una cosa en particular, algo que descubrí esa misma noche cuando revisé las cámaras, que cambió absolutamente todo lo que creía saber sobre los últimos 5 años de mi vida. Todo lo que creía saber sobre Susana. Y sobre la enfermedad de mi hija. Salimos del garaje sin saber a dónde íbamos. Yo manejaba con las 2 manos apretadas en el volante y Violeta sentada a mi lado, mirando hacia atrás por el espejo lateral como si esperara ver algo salir por la puerta de la casa. Ninguno de los dos habló durante los primeros 3 minutos. Solo el sonido del motor y el de mi propia respiración, que no lograba controlar. Doblé en la primera esquina. Después en la segunda. Después tomé la avenida principal sin ningún destino claro, solo con la necesidad de poner distancia entre nosotros y ese sonido que habíamos escuchado. Ese sonido sordo, pesado, que no tenía explicación. Fue Violeta la que habló primero. Maneja hacia el centro, me dijo. Y su voz era tranquila. Demasiado tranquila para una niña de 14 años que acababa de levantarse de una silla de ruedas en la que supuestamente había pasado 5 años de su vida. La miré de reojo. Tenía las manos entrelazadas sobre las rodillas, la espalda recta, los ojos fijos en la calle. No parecía asustada. Parecía concentrada. Y eso, de alguna manera, me asustó más que cualquier otra cosa. Violeta, le dije, y mi voz salió rota. Necesito que me expliques qué está pasando. Ella no respondió de inmediato. Miró por la ventana unos segundos, como si estuviera midiendo cuánto podía decirme y en qué orden. Y entonces dijo algo que todavía resuena en mi cabeza cada vez que cierro los ojos. Papá, yo nunca estuve paralizada. El auto casi se va contra la acera. Metí el freno, me orillé, apagué el motor. La miré de frente por primera vez desde que habíamos salido y vi sus ojos llenos de lágrimas pero con la mandíbula apretada, firme, como alguien que lleva mucho tiempo esperando el momento de decir algo y ahora que llegó no piensa rajarse. ¿Qué? Fue lo único que pude decir. Nunca estuve paralizada, repitió. Mamá me enseñó a fingirlo. Desde el principio. Hubo un silencio que duró quizás 10 segundos, pero que se sintió como 10 minutos. Yo la miraba y no encontraba palabras. No porque no tuviera preguntas, sino porque tenía demasiadas y ninguna quería salir primero. ¿Desde cuándo? Le pregunté finalmente. Desde el accidente en la escuela, dijo. La caída fue real, papá. Me lastimé la rodilla. Pero no fue grave. Los médicos dijeron que en 2 semanas podía caminar normal. Pero mamá habló conmigo esa noche en el hospital. Me dijo que teníamos que fingir que era peor. Que era importante. Que si yo la ayudaba, todo iba a estar bien. Cerré los ojos. Lo cerré porque necesitaba un segundo para que eso que acababa de escuchar encontrara algún lugar donde acomodarse dentro de mi cabeza. 5 años. 5 años de medicamentos, de silla de ruedas, de consultas médicas, de noches levantándome a revisar si Violeta estaba bien, de cargar esa silla por escaleras, de rechazar viajes de trabajo para no dejarlas solas, de transferencias bancarias para tratamientos que al parecer nunca existieron. ¿Cuánto tiempo llevas queriendo contarme esto? Le pregunté, y traté de que mi voz no sonara como un reproche. Porque no era un reproche. Era una pregunta genuina.
Necesitaba entender cuánto tiempo había cargado mi hija con ese peso sola. Violeta bajó la mirada. Desde hace 2 años, dijo. Pero mamá me decía que si te lo contaba, tú te ibas a ir. Que ibas a dejar de querernos. Que íbamos a quedarnos sin casa, sin dinero, sin nada. Me decía eso cada vez que yo intentaba hablar contigo. Ahí fue cuando entendí algo. Susana no solo había engañado a Violeta en el accidente. Había seguido trabajando en ese engaño durante 5 años. Lo había mantenido vivo con miedo. Con amenazas disfrazadas de advertencias. Mi hija no había podido decirme la verdad no porque no quisiera, sino porque alguien se había encargado de convencerla de que la verdad la destruiría. Arranqué el auto de nuevo. Necesitaba moverme. Necesitaba hacer algo con las manos porque si me quedaba quieto en esa orilla iba a perder el control y en ese momento perder el control no era una opción. ¿Y el sonido que escuchamos en la casa? Le pregunté mientras volvía a la avenida. Violeta tardó en responder. Es el tío Rubén, dijo. Y ahí estaba. El nombre que yo había escuchado pocas veces, el hermano de Susana que aparecía en algunas fotos familiares y que de vez en cuando mandaba mensajes que Susana siempre respondía en otro cuarto. Rubén. Un hombre que yo había visto no más de 4 o 5 veces en 12 años de matrimonio y que, según lo que mi hija acababa de decirme, estaba dentro de mi casa mientras yo no estaba. ¿Qué hace Rubén en la casa? Pregunté, y mantuve la voz plana porque si la dejaba salir como quería salir no iba a servir de nada. Lleva semanas yendo, dijo Violeta. Cuando tú estás en el trabajo. A veces cuando tú duermes. Yo lo escuchaba por las noches, papá. Escuchaba sus pasos arriba y escuchaba a mamá hablar con él en voz baja y yo me quedaba quieta en mi cama porque tenía miedo de lo que pasaría si abría la puerta. Necesité morder el interior de mi mejilla para no reaccionar. Porque lo que sentí en ese momento no fue solo traición. Fue algo más específico y más frío. Fue la imagen de mi hija sola en su cuarto, escuchando pasos en la oscuridad y quedándose quieta de miedo. Eso fue lo que me partió. No lo que me estaban haciendo a mí. Lo que le estaban haciendo a ella. Manejé otros 10 minutos sin decir nada. Violeta tampoco habló. Creo que entendía que yo necesitaba ese silencio para procesar, para ordenar, para no hacer ninguna estupidez. Porque ya en ese momento, mientras manejaba sin rumbo fijo por calles que no estaba viendo, algo empezó a organizarse dentro de mi cabeza. No era rabia, aunque la rabia estaba ahí. Era algo más frío. Era la parte de mí que trabaja con números, con estructuras, con procesos. La parte que sabe que cuando algo se rompe hay que documentar antes de reaccionar. Pensé en las cámaras. Las había instalado hacía 8 meses. No por desconfianza, o al menos eso me dije a mí mismo en ese momento. Las instalé porque Violeta se quedaba sola algunas horas cuando yo salía a hacer trámites, y quería poder revisar que estuviera bien desde el teléfono. Eran 3 cámaras pequeñas. Una en la sala, una en la cocina, una en el pasillo del primer piso apuntando hacia las escaleras. Susana las conocía. Nunca le molestaron. O nunca pareció que le molestaran. Pero ahora yo estaba pensando en algo diferente. Estaba pensando en todo lo que esas cámaras podrían haber grabado en 8 meses sin que yo lo supiera. Todas las mañanas que salía al trabajo. Todas las tardes que Violeta estuvo en su cuarto. Todas las visitas de Rubén que yo nunca vi pero que mi hija escuchó desde su cama en la oscuridad. 8 meses de grabaciones. Guardadas automáticamente en la nube. Intactas. Saqué el teléfono en el siguiente semáforo y llamé a Sergio. Era mi amigo desde la universidad, abogado, la persona a la que yo llamaría si alguna vez necesitara pensar con claridad en medio de un caos. Contestó al segundo timbrazo. Vicente, ¿todo bien? Preguntó. No, le dije. Necesito verte hoy. Ahora sí puedes. Y necesito que vengas con tiempo porque lo que tengo que contarte es largo. Hubo una pausa breve. Dame la dirección, dijo. Eso era Sergio. Sin preguntas innecesarias. Sin drama. Le di el nombre de una cafetería cerca de su oficina y colgué. Miré a Violeta, que me observaba desde el asiento del copiloto con esa expresión seria que yo estaba empezando a entender de otra manera. No era la expresión de una niña callada y triste. Era la expresión de alguien que había estado guardando demasiado durante demasiado tiempo y que finalmente había decidido que ya era suficiente. ¿Vas a estar bien? Le pregunté. Ella asintió despacio. Llevo 5 años esperando este día, papá, dijo. Yo no supe qué responder.
Así que simplemente seguí manejando mientras en mi cabeza empezaba a tomar forma una pregunta que todavía no tenía respuesta pero que no me iba a dejar en paz hasta que la tuviera. Si la parálisis de Violeta era mentira, ¿en qué más habían estado usando esos 5 años? ¿Y cuánto dinero habíamos perdido pagando tratamientos para una enfermedad que nunca existió? Sergio ya estaba en la cafetería cuando llegamos. Tenía un café solo frente a él y el teléfono boca abajo sobre la mesa, que era su manera de decirte que tenía toda su atención. Me vio entrar y frunció el ceño apenas, esa manera suya de preguntar sin preguntar. Cuando vio a Violeta entrar detrás de mí, caminando, sus ojos se detuvieron un segundo más de lo normal. No dijo nada. Esperó a que nos sentáramos. Pedí agua. Violeta pidió un jugo de naranja y lo sostuvo con las 2 manos como si necesitara tener algo concreto entre los dedos. Yo miré a Sergio y no supe por dónde empezar, así que empecé por el principio. Por la maleta con rueditas. Por el beso en la mejilla. Por el portón chirriendo al abrirse. Por los pasos que no debían estar ahí. Sergio me escuchó sin interrumpir. Esa era otra cosa que siempre valoré de él. Sabía cuando su trabajo era escuchar y cuando era hablar. Durante 10 minutos completos no abrió la boca. Solo cuando yo terminé, cuando el relato llegó hasta ese momento en la cafetería donde estábamos sentados, él apoyó los codos sobre la mesa y juntó las manos frente a la cara. ¿Las cámaras están activas?, preguntó. Sí, dije. Grabación continua, respaldo en la nube automático. ¿Susana sabe la contraseña de la plataforma? No. Sergio asintió despacio. Entonces lo primero que vamos a hacer, dijo, es no tocar nada. Ni la casa, ni las cuentas, ni el teléfono. Nada. ¿Me escuchas, Vicente? Absolutamente nada antes de que revisemos esas grabaciones. Entendí por qué lo decía. Si yo actuaba por impulso, si llamaba a Susana, si volvía a la casa, si movía algo, podía contaminar lo que fuera que estuviera ahí guardado en esa nube. Y Sergio, que llevaba 20 años como abogado, sabía mejor que nadie que una prueba mal manejada vale lo mismo que ninguna prueba. Esa tarde nos quedamos 3 horas en esa cafetería. Sergio hizo llamadas en voz baja desde su teléfono mientras yo abría la aplicación de las cámaras y empezaba a revisar el historial. Violeta se quedó dormida en el asiento con la cabeza recostada contra la ventana, y yo la miré un momento antes de volver a la pantalla. Pensé en todo lo que esa niña había cargado sola. Pensé en las noches que se quedó quieta en su cama escuchando pasos. Y volví a la pantalla porque necesitaba enfocarme. Las grabaciones estaban organizadas por fecha. Empecé por la más reciente, esa misma mañana, y fui retrocediendo. Lo que vi en los primeros 20 minutos de revisión fue suficiente para entender que lo que Violeta me había contado era apenas la superficie. La primera grabación relevante era del martes anterior, 3 días atrás. Las 10:15 de la mañana, yo en el trabajo. La cámara de la cocina mostraba a Susana sentada en la mesa con el teléfono en la mano y una libreta abierta frente a ella. Escribía números. Columnas de números que yo no podía leer desde el ángulo de la cámara, pero que claramente eran cantidades. Cada vez que terminaba una columna pasaba la página. Llenó 4 páginas en menos de 15 minutos. Eso solo ya era extraño. Susana no manejaba las finanzas de la casa. Eso siempre había sido cosa mía, no porque yo lo impusiera sino porque a ella nunca le había interesado. O eso me había dicho siempre. Seguí retrocediendo. Encontré otra grabación del jueves de la semana anterior. Esta vez era la cámara del pasillo, la que apuntaba hacia las escaleras. Las 8 de la noche. Yo debía estar ya dormido porque ese día había llegado tarde del trabajo y recuerdo que me fui a la cama antes de las 9. En la grabación se veía la puerta principal abrirse despacio. Entraba un hombre, alto, con una chaqueta oscura, que se movía con una familiaridad que me revolvió el estómago. Subía las escaleras sin encender ninguna luz, como alguien que conoce cada paso de esa casa en la oscuridad. Rubén. No lo había visto suficientes veces como para reconocerlo con certeza solo por la silueta, pero Violeta, que se había despertado y miraba la pantalla desde mi hombro, lo confirmó con una sola palabra dicha en voz muy baja. Él. Seguí buscando. Había más. Muchas más. Rubén aparecía en al menos 12 grabaciones diferentes repartidas en los últimos 8 meses. A veces de día, a veces de noche. Siempre cuando yo no estaba o cuando supuestamente dormía. En algunas grabaciones se le veía salir con carpetas bajo el brazo. En otras con una bolsa que al entrar estaba vacía y al salir no lo estaba. Pero la grabación que cambió todo,
la que hizo que Sergio dejara de escribir en su libreta y se quedara completamente quieto, era una del mes anterior. La cámara de la sala, un sábado por la tarde. Yo había salido a llevar el auto al mecánico, un trámite de 2 horas que Susana conocía perfectamente. En la grabación se veía a Susana sentada en el sofá con la laptop abierta y Rubén de pie a su lado, señalando la pantalla. Hablaban. No había audio en las cámaras, pero el lenguaje corporal era claro. Susana tecleaba, Rubén señalaba, los dos asentían. Duraron 40 minutos así. Cuando terminaron, Susana cerró la laptop y Rubén sacó un teléfono del bolsillo, leyó algo en la pantalla y sonrió. Fue esa sonrisa la que me heló. Sergio me pidió que le enviara esa grabación específica a su correo. Después me pidió el acceso completo a la plataforma para que su asistente pudiera descargar todo el archivo. Mientras yo le pasaba los datos, él me hizo una pregunta que yo no esperaba. Vicente, ¿cuándo fue la última vez que revisaste el estado de tus cuentas bancarias? No el saldo del día. El historial de los últimos 6 meses. Me quedé quieto. La verdad era que no lo recordaba. Yo depositaba, pagaba las cuentas fijas, transfería lo necesario para los gastos del mes y no miraba mucho más. Confiaba en que las cosas estaban donde debían estar porque siempre habían estado donde debían estar. Abrí la aplicación del banco ahí mismo, en esa cafetería, con Sergio mirando desde el otro lado de la mesa. Fui directo al historial de movimientos de la cuenta principal. Y lo que vi me dejó sin aire. En los últimos 6 meses había salidas que yo no reconocía. No eran pequeñas. La primera era de $4,000, transferida a una cuenta que no tenía nombre registrado en mi historial. 2 semanas después, 3,500. Después 2 transferencias seguidas en el mismo día, una de 2,000 y otra de 2,800. El patrón seguía. Cada 2 o 3 semanas, una salida. Siempre a la misma cuenta destino. Siempre en cantidades que eran lo suficientemente grandes para importar pero lo suficientemente espaciadas para no disparar ninguna alarma inmediata. Sumé mentalmente mientras pasaba las pantallas. Llegué a un número que no quise decir en voz alta. Sergio lo vio en mi cara. ¿Cuánto? Preguntó. Más de $38,000, dije. El número flotó entre los dos en silencio. Violeta, que había vuelto a despertarse, me miró pero no dijo nada. Creo que entendía que ese no era el momento para palabras. Sergio cerró su libreta, la guardó en su maletín y me miró directamente. Escúchame bien, dijo. Lo que tienes aquí no es solo una infidelidad ni una crisis de pareja. Lo que tienes es un vaciamiento sistemático de bienes conyugales con premeditación. Eso tiene nombre legal. Y las pruebas que acabas de mostrarme, si están bien resguardadas, son suficientes para iniciar un proceso formal. Yo lo escuché. Lo escuché pero en ese momento mi cabeza estaba en otro lugar. Estaba pensando en algo que Violeta me había dicho en el auto, algo que en ese momento no había procesado del todo pero que ahora regresaba con una claridad que dolía. Me había dicho que Rubén llevaba semanas yendo a la casa, que a veces iba cuando yo dormía. Y yo tenía cámaras en la sala, en la cocina y en el pasillo. Pero no tenía cámara en el estudio. El cuarto donde yo guardaba los documentos importantes. Los títulos de la casa, los contratos, las carpetas con todo lo que hacía funcionar nuestra vida administrativa. Le pregunté a Violeta si alguna vez había visto a Rubén entrar al estudio. Ella tardó un segundo en responder. Siempre entraba al estudio, papá, dijo. Era lo primero que hacía cuando llegaba. Salimos de la cafetería cuando el sol ya estaba bajando. Sergio se fue a su oficina con el acceso a la plataforma de las cámaras y con una lista de cosas que necesitaba revisar antes de la mañana siguiente. Yo me quedé en el estacionamiento con Violeta, los dos de pie junto al auto, sin hablar durante un momento. El aire de la tarde tenía ese olor particular que tiene la ciudad cuando empieza a enfriarse, y yo lo respiré profundo porque necesitaba algo que me anclara a algo concreto. Necesitamos un lugar para dormir esta noche, le dije a Violeta. Ella asintió. No quiero volver a esa casa, dijo. No vamos a volver, le respondí. Y lo dije sin dudar porque en ese momento ya lo sabía con certeza. Volver a esa casa esa noche, sin saber si Rubén seguía dentro, sin saber qué había en el estudio, sin saber exactamente a qué nos estábamos enfrentando, era la peor decisión que podía tomar. Sergio me lo había dicho con todas sus palabras, documentar primero, actuar después. Y yo pensaba cumplirlo. Llevé a Violeta a un hotel pequeño que quedaba a 20 minutos, uno de esos lugares discretos sin demasiadas preguntas.
Pagué en efectivo porque no quería dejar rastros digitales que Susana pudiera rastrear si revisaba los movimientos de la tarjeta compartida. Pedí 2 habitaciones contiguas y cuando Violeta entró a la suya y cerró la puerta, yo me senté en el borde de mi cama con el teléfono en la mano y me permití, por primera vez en todo el día, quedarme completamente quieto. Pensé en Susana. No con rabia. Con algo más parecido a una frialdad analítica que yo mismo no sabía que era capaz de sentir. Pensé en los 12 años juntos y traté de hacer algo que nunca había hecho, revisar esos años como si fueran un archivo, buscando inconsistencias que en su momento ignoré pero que ahora, con todo lo que sabía, quizás tenían un significado diferente. El primer año después del accidente de Violeta, Susana había insistido en cambiar de médico 3 veces. Cada vez con una justificación distinta. Que el primero era demasiado frío. Que el segundo no le inspiraba confianza. Que el tercero era el indicado porque tenía experiencia con casos neurológicos complejos. Yo lo acepté sin cuestionar porque ella era la madre y porque en ese momento yo estaba tan destrozado por la condición de Violeta que no tenía energía para pelear por nada. Ahora entendía que esos cambios de médico no eran por los médicos. Eran para evitar que alguno de ellos tuviera demasiado tiempo con Violeta. Demasiado tiempo para hacerle preguntas. Para notar inconsistencias. 2 años después del accidente, Susana había propuesto que Violeta hiciera sus consultas de seguimiento en una clínica privada que quedaba en otra ciudad, a 2 horas de distancia. Dijo que tenían mejores especialistas. Yo pagué cada traslado, cada consulta, cada estudio. Nunca me pareció extraño porque quería lo mejor para mi hija. Ahora me preguntaba cuántos de esos estudios habían existido realmente y cuántos habían sido recibos fabricados que yo firmé sin revisar. Abrí el historial del banco de nuevo y esta vez fui más atrás. Más de 6 meses. Fui hasta el inicio, hasta el primer año después del accidente, y empecé a leer cada movimiento con una atención que nunca le había dado. Y mientras leía, fui construyendo una imagen que era mucho peor de lo que había calculado en la cafetería. Los retiros no empezaban hace 6 meses. Empezaban hace 4 años. Al principio eran pequeños. $100 por aquí, 200 por allá. Mezclados entre los gastos reales de la casa, los medicamentos, las consultas, eran prácticamente invisibles. Pero con el tiempo fueron creciendo. Primero en frecuencia, después en monto. Como si alguien hubiera estado probando cuánto podía sacar sin que yo notara, y cada vez que pasaba sin consecuencias, se animaba a un poco más. Calculé el total real esa noche, solo en mi habitación de hotel, con una aplicación de notas y 1 hora de trabajo. No eran $38,000. Eso era solo lo de los últimos 6 meses, lo que yo había visto en la primera revisión rápida. El total real, sumando 4 años de retiros graduales, era considerablemente mayor. $112,000. Me quedé mirando ese número durante un buen rato. No porque no lo creyera. Lo creía. Cada peso de ese número tenía sentido ahora que podía ver el patrón completo. Lo que me dejó quieto fue otra cosa. Fue pensar en la precisión que requería ese plan. En los años que llevaba ejecutándose. En la paciencia que necesitaba alguien para construir algo así de manera tan gradual, tan metódica, durante tanto tiempo. Esto no era una decisión impulsiva. Esto era una estrategia. Llamé a Sergio a las 11 de la noche. Sé que era tarde, pero él me había dicho que lo llamara cuando tuviera el número completo. Contestó al primer timbrazo, lo que me indicó que tampoco estaba durmiendo. Le di la cifra. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Vicente, dijo finalmente, necesito que mañana a primera hora vayas al banco. En persona. Hablas con el gerente, no con un cajero. Le dices que sospechas de movimientos no autorizados y pides el bloqueo preventivo de todas las cuentas conyugales. Eso detiene cualquier movimiento adicional mientras procesamos lo demás. ¿Y si Susana intenta hacer algo esta noche? Pregunté. Ya le pedí a mi asistente que revisara las grabaciones de las últimas 48 horas, dijo Sergio. Hay algo que necesito mostrarte mañana. Algo que encontramos hace 1 hora y que cambia algunas cosas. No te lo digo por teléfono. Colgué y me quedé mirando el techo de esa habitación de hotel durante un tiempo que no supe medir. Algo que cambia algunas cosas. Sergio era un hombre preciso con las palabras. Si decía que algo cambiaba algunas cosas, no lo decía a la ligera. A la mañana siguiente fui al banco antes de las 9. Violeta se quedó en el hotel con instrucciones claras de no abrir la puerta a nadie y de llamarme si cualquier cosa le parecía fuera de lugar.
Me miró cuando me fui con esa expresión suya que ya empezaba a conocer bien, seria, evaluando, y me dijo que tuviera cuidado. Le dije que sí. El gerente del banco se llamaba Oscar. Lo conocía de vista porque llevaba años siendo cliente de esa sucursal. Cuando le expliqué la situación, sin entrar en demasiados detalles pero con la suficiente información para que entendiera la gravedad, su expresión cambió de la cortesía profesional a algo más parecido a la preocupación real. Me hizo pasar a su oficina, cerró la puerta y pidió el historial completo de la cuenta en su sistema. Lo que vio lo hizo levantar los ojos hacia mí con una expresión que yo no esperaba. Señor Vicente, dijo, hubo un intento de transferencia esta mañana. A las 7:42. Por un monto de $16,000. Me enderecé en la silla. ¿Fue completada? Pregunté. No, dijo. El sistema la detuvo automáticamente porque excedía el límite diario configurado en su cuenta. Pero la solicitud existe. Está registrada. Le pedí que bloqueara todo de inmediato. Todas las cuentas vinculadas al matrimonio. Cualquier movimiento que no fuera autorizado por mí en persona, con identificación, en esa sucursal. Oscar lo procesó en menos de 10 minutos y me entregó un comprobante con el sello del banco que Sergio me había pedido conseguir. Salí a la calle con ese papel en la mano y sentí algo que no era alivio exactamente. Era más parecido a la sensación de haber cerrado una llave de paso justo antes de que el agua llegara al piso. El daño ya estaba hecho. Pero al menos había parado. Fui directo a la oficina de Sergio. Cuando entré, él ya tenía la laptop abierta sobre el escritorio y una expresión que yo no le había visto antes. No era preocupación. Era algo entre la sorpresa y la indignación contenida, que en Sergio, que había visto de todo en 20 años de derecho familiar, significaba que lo que había encontrado era verdaderamente fuera de lo ordinario. Siéntate, me dijo. Me senté. Anoche revisamos las grabaciones de las últimas 6 semanas, empezó. Y encontramos algo que va más allá de los retiros bancarios y de las visitas de Rubén. Encontramos una conversación. La cámara de la cocina tiene captado un momento donde Susana habla por teléfono en altavoz. No hay forma de saber con quién hablaba porque el audio de las cámaras no es perfecto, pero sí hay algo que se escucha con claridad. Giró la laptop hacia mí y presionó play. La grabación era de un jueves por la mañana, 3 semanas atrás. La imagen mostraba a Susana de espaldas, junto a la ventana de la cocina, con el teléfono apoyado en la repisa. La calidad del audio era baja pero suficiente. Se escuchaba una voz al otro lado, masculina, que decía algo que no logré descifrar completamente. Y después se escuchaba a Susana, con una claridad perfecta, responder 3 palabras que me dejaron sin habla. Para el viernes. Sergio pausó la grabación. El viernes es hoy, dijo. Me quedé mirando la pantalla de la laptop durante varios segundos después de que Sergio pausó la grabación. La imagen congelada mostraba a Susana de espaldas, junto a la ventana, con el teléfono en la repisa. Una imagen completamente ordinaria que ahora tenía un peso diferente. Para el viernes. Hoy era viernes. El mismo viernes en que Susana había salido con una maleta. El mismo viernes en que Violeta se había levantado de la silla de ruedas. El mismo viernes en que alguien había intentado transferir $16,000 de nuestra cuenta a las 7:42 de la mañana. Nada de eso era coincidencia. ¿Qué crees que significa? Le pregunté a Sergio, aunque creo que ya sabía la respuesta. Creo, dijo él, eligiendo las palabras con cuidado, que el viaje de este fin de semana no era un viaje de amigas. Creo que era una fecha límite. El momento en que todo lo que estuvieron preparando debía estar listo. ¿Listo para qué? Sergio juntó las manos sobre el escritorio. Para no volver, dijo. Lo escuché decirlo y algo encajó con una claridad que duele. No era una crisis matrimonial. No era una infidelidad que se había salido de control. Era una salida planificada, metódica, con fecha, con monto objetivo, con cómplice. Susana no estaba en un viaje de amigas. Susana estaba ejecutando la última etapa de un plan que llevaba años construyendo, y el viernes era el día elegido porque era el día en que yo me quedaría solo cuidando a Violeta, sin sospechar nada, mientras ella terminaba de vaciar lo que quedaba y desaparecía. Pero había algo que no cerraba. Algo que me había estado molestando desde la noche anterior y que ahora, con esta nueva información, se volvía imposible de ignorar. Sergio, dije. Si el plan era desaparecer, ¿por qué Violeta me avisó? Él me miró. Esa es exactamente la pregunta correcta, dijo. Llamé a Violeta al hotel. Contestó de inmediato,
lo que me indicó que había estado esperando con el teléfono en la mano. Le pregunté si podía hablarme con calma, si se sentía bien. Me dijo que sí. Y entonces le hice la pregunta que necesitaba hacerle desde el principio, pero que en el caos del día anterior no había logrado formular correctamente. Violeta, ¿por qué hoy? ¿Por qué me dijiste la verdad precisamente esta mañana? Hubo una pausa al otro lado de la línea. No larga. Solo el tiempo suficiente para que ella decidiera por dónde empezar. Porque anoche escuché a mamá hablar con el tío Rubén, dijo. Estaban en el pasillo. Creían que yo dormía. Y mamá dijo algo que me asustó mucho. Papá. ¿Qué dijo? Otra pausa. Dijo que después de hoy ya no iba a necesitar seguir fingiendo. Que después de hoy todo iba a ser diferente. Y el tío Rubén se rió y dijo que sí, que por fin. Me quedé quieto procesando eso. ¿Tú entendiste lo que significaba? Le pregunté. No del todo, dijo. Pero entendí que algo malo iba a pasar. Y entendí que si no te lo decía hoy, quizás ya no iba a poder decírtelo. Colgué despacio. Miré a Sergio. La niña pensó que corría peligro, dije. O que tú corrías peligro, respondió él. Los dos nos quedamos en silencio un momento. Porque esa posibilidad, que yo no había querido examinar directamente desde el día anterior, ahora estaba sobre la mesa con toda su frialdad. Un plan de salida de esa magnitud, con esa cantidad de dinero involucrada, con años de preparación, con un cómplice que entraba a la casa de noche, que revisaba el estudio, que salía con carpetas y bolsas. Un plan así no siempre termina simplemente con alguien desapareciendo. A veces termina de otras maneras. No lo dije en voz alta. Sergio tampoco lo dijo. Pero los dos lo pensamos y los dos entendimos que el siguiente paso no podía esperar. Necesitamos ir a la policía, dije. Necesitamos ir con todo, respondió Sergio. No solo con la sospecha. Con las grabaciones, con el historial bancario, con el intento de transferencia de esta mañana, con el testimonio de Violeta. Si vamos con todo eso, no es una denuncia de pareja en crisis. Es un expediente. Pasamos la siguiente hora y media en esa oficina construyendo ese expediente. Sergio imprimió pantallazos del historial bancario, organizados cronológicamente, con los montos totales resaltados. Su asistente descargó las grabaciones más relevantes de la plataforma de las cámaras y las organizó en una carpeta con fechas y descripciones. Yo escribí a mano una línea de tiempo de los últimos 4 años, desde el accidente de Violeta hasta esa mañana, con cada detalle que recordaba y que ahora tenía un significado diferente. Mientras hacía eso, mientras escribía y organizaba y ponía en papel lo que había sido mi vida durante 4 años, sentí algo que no esperaba sentir. No era rabia. La rabia ya había pasado su momento, ya había tenido su espacio en algún lugar de la noche anterior y se había convertido en otra cosa. Lo que sentí mientras escribía era algo más parecido a la tristeza. Una tristeza fría y específica por todo el tiempo perdido. Por los viajes de trabajo que rechacé para quedarme con Violeta. Por las noches que me levanté a revisar que estuviera bien. Por el esfuerzo genuino que yo había puesto en cuidar a alguien que no necesitaba ese cuidado, mientras esa misma situación era usada para vaciarme de espacio. Guardé eso también. No era el momento para sentirlo completamente. Ya habría tiempo. A mediodía fuimos a la fiscalía. Sergio conocía al fiscal de turno, un hombre llamado Julio que lo saludó con la familiaridad de 2 personas que han trabajado juntas antes. Julio nos hizo pasar a una sala pequeña, escuchó el resumen que Sergio presentó con precisión quirúrgica, revisó los documentos y las impresiones, y después de 20 minutos de lectura silenciosa levantó los ojos y hizo una sola pregunta. ¿Saben dónde está ella ahora? Salió esta mañana temprano, dije. Dijo que iba a un viaje de fin de semana. Julio asintió despacio. ¿Tiene familiares fuera del país? Preguntó. La pregunta me golpeó de una manera que no esperaba. No porque no hubiera pensado en esa posibilidad, sino porque escucharla formulada por un fiscal, en una sala oficial, con documentos sobre la mesa, la convertía en algo completamente real. Tiene una tía en el extranjero, dije. Nunca la conocí bien. Susana hablaba de ella ocasionalmente. Julio intercambió una mirada con Sergio. Vamos a necesitar movernos rápido, dijo. Lo que siguió fue una secuencia de pasos que Julio y Sergio coordinaron con una eficiencia que yo observé desde afuera, como alguien que mira una maquinaria que entiende pero que no opera. Julio hizo llamadas. Sergio firmó documentos. Se emitió una orden para rastrear la actividad reciente de los documentos de identidad de Susana, cualquier compra de pasaje,
cualquier movimiento migratorio. Se solicitó al banco una copia certificada del intento de transferencia de esa mañana para adjuntarla al expediente formal. Y entonces Julio recibió una llamada. La tomó de espaldas a nosotros, junto a la ventana, con una mano en el bolsillo y la otra sosteniendo el teléfono contra la oreja. Habló durante 3 minutos en voz baja. Cuando colgó y se giró hacia nosotros, su expresión era la de alguien que acaba de recibir una información que confirma algo que no quería confirmar. Hubo una compra de 2 pasajes esta mañana, dijo. En efectivo. Salida esta tarde. Me puse de pie sin darme cuenta. ¿A dónde? Pregunté. Julio miró el papel que tenía en la mano. Vuelo internacional, dijo. Sale en 4 horas. 4 horas. Yo estaba de pie en una sala de fiscalía con un expediente sobre la mesa, con grabaciones, con historial bancario, con el testimonio de mi hija, con un intento de transferencia bloqueado esa misma mañana, y Susana estaba en algún lugar de esa ciudad con Rubén, con los documentos que habían sacado de mi estudio, con todo lo que habían estado construyendo durante 4 años, a 4 horas de desaparecer completamente. Miré a Sergio. Sergio miró a Julio. Julio ya estaba marcando otro número en su teléfono. Siéntense, nos dijo. Esto ya no depende de ustedes. Pero yo no me senté. Me quedé de pie porque necesitaba estar de pie. Porque en ese momento, mientras Julio hablaba en voz baja y Sergio revisaba algo en su teléfono, yo estaba pensando en Violeta sola en esa habitación de hotel. En todo lo que esa niña había cargado durante 5 años. En la noche en que se quedó quieta en su cama escuchando pasos en la oscuridad porque tenía miedo de abrir la puerta. Y pensé que fuera lo que fuera que pasara en las próximas 4 horas, ella nunca más iba a tener que quedarse quieta por miedo. Eso era lo único que necesitaba saber con certeza en ese momento. Julio tardó 12 minutos en coordinar lo que necesitaba coordinar. Yo los conté. Me quedé de pie junto a la ventana de esa sala y conté cada uno de esos 12 minutos mientras él hacía llamadas y Sergio respondía mensajes y yo intentaba mantener la cabeza ordenada. 12 minutos en los que el mundo siguió funcionando con normalidad afuera de esa ventana, autos pasando, gente caminando, el sol de mediodía cayendo sobre la calle como si fuera un día cualquiera. Cuando Julio colgó la última llamada se giró hacia nosotros con una expresión que no era triunfo ni alivio. Era la expresión de alguien que ha puesto en movimiento algo que ya no se puede detener. Hay un equipo dirigiéndose al aeropuerto, dijo. Y otro verificando la dirección de Rubén. Si están donde creemos que están, los vamos a interceptar antes de que lleguen a la puerta de embarque. ¿Y si no están ahí? Pregunté. Entonces usamos lo que tenemos para emitir una alerta migratoria, dijo. Pero mi experiencia me dice que sí están ahí. La gente que planea este tipo de salida siempre se queda cerca del aeropuerto las últimas horas. No se arriesgan a complicaciones de último momento. Me senté finalmente. No porque hubiera decidido sentarme, sino porque las piernas tomaron esa decisión por mí. Apoyé los codos en las rodillas y me quedé mirando el piso de esa sala mientras procesaba todo lo que había pasado en las últimas 28 horas. Desde el chirrido del portón cerrándose detrás del auto de Susana hasta este momento, en una sala de fiscalía, esperando que un equipo interceptara a mi esposa en un aeropuerto. Sergio se sentó a mi lado y no dijo nada durante un rato. Eso también era algo que valoraba de él. Sabía cuando el silencio era lo único útil. Después de unos minutos saqué el teléfono y llamé a Violeta. Contestó rápido, como siempre. ¿Cómo estás? Le pregunté. Bien, dijo. Pedí algo de comer al cuarto. ¿Está pasando algo? Están trabajando en eso ahora, le dije. Quiero que te quedes en la habitación hasta que yo vaya a buscarte. ¿Puedes hacer eso? Sí, dijo. Y después de una pausa breve, papá, ¿mamá va a ir a la cárcel? La pregunta era directa, sin dramatismo. De la misma manera en que Violeta hacía todas las preguntas difíciles, como alguien que prefiere saber la verdad aunque duela vivir con una versión suavizada que no resuelve nada. No lo sé todavía, le dije, porque era la única respuesta honesta que podía darle. Pero lo que sí sé es que tú estás a salvo. Y que lo que hiciste ayer, decirme la verdad, fue lo más valiente que has hecho en tu vida. Hubo un silencio del otro lado. Tenía mucho miedo, dijo finalmente. Lo sé, le dije. Por eso fue valiente. Colgué y guardé el teléfono. Julio estaba al otro lado de la sala revisando algo en su computadora. Lo observé un momento y pensé en algo que no había tenido espacio para pensar hasta ahora. Pensé en los médicos. En todos los médicos que Violeta había visto en 5 años.
Los 3 que Susana había cambiado sucesivamente durante el primer año. Los especialistas de la clínica en la otra ciudad. Los que firmaron los diagnósticos, los que recetaron los medicamentos, los que avalaron con su nombre y su sello una condición que no existía. Sergio, dije. Él levantó los ojos. Los médicos, dije. Alguien tuvo que firmar los diagnósticos. Alguien tuvo que recetar esos medicamentos. ¿Eso no implica complicidad? Sergio asintió despacio, con la expresión de alguien que ya había pensado en eso. Es una línea de investigación que Julio va a tener que explorar, dijo. Puede que alguno fuera cómplice, puede que simplemente fueran engañados como tú. Pero sí, cada médico que firmó un documento relacionado con la condición de Violeta va a tener que dar explicaciones. ¿Y los medicamentos que ella tomó durante 5 años? Pregunté, y sentí que la pregunta me costaba más que las anteriores porque en ella estaba la imagen de Violeta tragando esa pequeña pastilla azul cada mañana. ¿Qué le estaban dando? Eso también forma parte de la investigación, dijo Sergio. Pero te digo algo, Vicente. El hecho de que Violeta esté bien, de que pueda caminar, de que esté lúcida y estable, es una buena señal. Lo que sea que le dieron no le hizo daño permanente. Y eso, en medio de todo esto, importa. Tenía razón. Lo sabía. Pero aún así la imagen de esa pastilla azul me persiguió durante el resto de esa tarde. Pasó 1 hora. Julio recibió 2 llamadas más, ambas breves, ambas respondidas en voz baja junto a la ventana. Después de la segunda se quedó quieto un momento, con el teléfono todavía en la mano, mirando hacia afuera. Luego se giró hacia nosotros. Los encontraron, dijo. No usó ninguna otra palabra inmediatamente. Dejó que esas 2 palabras ocuparan el espacio que necesitaban ocupar. Yo lo miré y esperé. Estaban en un hotel cerca del aeropuerto, continuó. Habitación a nombre de Rubén. Tenían 2 maletas grandes, documentos, y una cantidad de efectivo que todavía están contando. El equipo los está trasladando ahora. Sergio exhaló despacio a mi lado. Yo no exhalé. Me quedé completamente quieto porque necesitaba escuchar todo antes de permitirme cualquier reacción. ¿Susana está detenida? Pregunté. Ambos están detenidos, dijo Julio. De manera preventiva mientras procesamos la documentación formal. Con lo que tienes en el expediente, Vicente, el juez va a tener base suficiente para extender la detención. Asentí despacio. Sergio me puso una mano en el hombro brevemente, sin decir nada. Julio se sentó frente a nosotros y empezó a explicar los pasos siguientes con esa voz plana y profesional que tienen las personas que trabajan con crisis ajenas todos los días y han aprendido a separar la eficiencia de la emoción. Habló de audiencias, de plazos, de la cadena de custodia de las pruebas, de lo que Violeta tendría que hacer en los días siguientes en términos de declaración formal. Yo lo escuché. Escuché cada palabra y tomé nota mental de cada paso porque necesitaba tener eso ordenado. Pero había una parte de mi cabeza que estaba en otro lugar mientras Julio hablaba. Estaba en la cocina de mi casa, un martes por la mañana cualquiera, ordenando 3 pastillas sobre la mesa. El blanco, el amarillo, el pequeño azul. Repitiendo ese ritual con la convicción completa de que era lo que un buen padre hacía. Sin saber que cada pastilla era parte de una mentira. Sin saber que la niña que me miraba desde la silla de ruedas con esos ojos grandes y callados era perfectamente capaz de caminar y llevaba 2 años queriendo decirme la verdad, pero tenía demasiado miedo para hacerlo. 5 años. Salimos de la fiscalía a media tarde. El sol seguía ahí, más bajo ahora, pintando la calle de ese color anaranjado de las tardes que se terminan. Sergio me acompañó hasta el auto y antes de despedirnos me dijo algo que me quedé pensando después. Vicente, lo que viene ahora va a ser largo, dijo. Las investigaciones, los procesos, la parte legal. Va a tomar tiempo y va a ser agotador. Pero hay algo que quiero que tengas claro desde ahora. Lo miré. Ganaste, dijo. No de la manera que uno quisiera ganar. Pero ganaste. Tienes a tu hija. Tienes las pruebas. Tienes el expediente. Todo lo demás es proceso. Le estreché la mano. No encontré palabras, pero creo que él no las necesitaba. Manejé de vuelta al hotel pensando en lo que Sergio había dicho. Ganaste. Era una palabra extraña para lo que sentía en ese momento. No sentía que había ganado nada. Sentía que había recuperado algo. Que había encontrado algo que estaba perdido sin que yo supiera que estaba perdido. No dinero. No tenía ilusiones sobre cuánto de esos $112,000 iba a recuperar realmente. Algo diferente.
Algo que tiene que ver con saber la verdad de tu propia historia. Con poder mirar hacia atrás y entender lo que realmente pasó, aunque lo que realmente pasó sea mucho peor de lo que creías. Cuando llegué al hotel y toqué la puerta de la habitación de Violeta, ella abrió antes de que yo terminara de llamar. Me miró un segundo desde el umbral, evaluando mi cara como hacía siempre, y lo que vio ahí debió decirle lo suficiente porque se hizo a un lado para dejarme entrar sin preguntar nada. Me senté en el borde de la cama. Ella se sentó a mi lado. ¿Terminó?, preguntó. Esta parte sí, le dije. Nos quedamos en silencio un momento, los dos mirando hacia la ventana donde la tarde seguía convirtiéndose en noche de manera completamente indiferente a todo lo que había pasado en las últimas horas. Papá, dijo Violeta después de un rato. Sí. ¿Podemos comer pizza esta noche? La miré. Y por primera vez en todo ese día, en esos 2 días que habían sido los más largos de mi vida, sentí algo que reconocí como una versión pequeña pero real de la normalidad. Podemos comer lo que quieras, le dije. Esa noche comimos pizza en la habitación del hotel. Violeta eligió la de jamón y champiñones, que según me dijo era su favorita desde hacía años, y yo me di cuenta en ese momento de que no lo sabía. No sabía cuál era la pizza favorita de mi hija. Durante 5 años, las comidas habían sido cosas trituradas o blandas o especialmente preparadas según las indicaciones de médicos que al parecer estaban equivocados o eran cómplices de algo que todavía no terminaba de dimensionar. 5 años sin pizza de jamón y champiñones porque la condición de Violeta, según Susana, requería una dieta controlada. Me quedé mirando ese dato pequeño y mundano mientras Violeta comía con una naturalidad que me partía el corazón de una manera que no esperaba. No porque fuera triste, sino porque era la imagen más concreta de todo lo que le habían robado. No los años grandes, no los momentos importantes. Las pizzas, los recreos, las caminatas, las cosas pequeñas que construyen una infancia normal y que ella había pasado mirando desde una silla de ruedas mientras su madre le decía que no podía. ¿En qué piensas?, me preguntó Violeta con la boca todavía medio llena. En que no sabía cuál era tu pizza favorita, le dije. Ella me miró un segundo y después volvió a la pizza sin decir nada. Pero algo en su expresión cambió. Una tensión pequeña que tenía en la mandíbula se aflojó apenas, casi imperceptiblemente, y yo entendí que esa era su manera de decirme que estábamos bien, que íbamos a estar bien. Dormí esa noche de una manera que no esperaba. Esperaba no poder dormir, esperaba quedarme mirando el techo con la cabeza dando vueltas sobre todo lo que había pasado y todo lo que faltaba. Pero me quedé dormido casi de inmediato y dormí 6 horas seguidas, que para mí en ese periodo de mi vida era algo cercano a un récord. Creo que el cuerpo tiene sus propias maneras de procesar las cosas y a veces lo que necesita es simplemente apagarse. Al día siguiente empezó lo que Sergio había llamado el proceso. Y tenía razón en que iba a ser largo. Lo primero fue la declaración de Violeta. Julio nos había explicado que era necesaria, que el testimonio de ella era una pieza central del expediente, pero que dado que era menor de edad el procedimiento tenía que hacerse de una manera específica, con un psicólogo presente, en un ambiente adecuado, sin presión y sin prisa. Me lo dijo con una claridad que agradecí porque yo necesitaba saber que nadie iba a sentarla en una sala fría e interrogarla como si fuera un testigo más. La cita fue 2 días después. Yo esperé afuera durante 1 hora y media mientras Violeta estaba dentro con la psicóloga y con Julio. Cuando salió tenía los ojos un poco rojos pero la espalda recta y esa expresión suya de alguien que acaba de hacer algo difícil y sabe que fue lo correcto. Me miró cuando me vio y asintió una vez, como confirmando algo, y yo no pregunté nada hasta que llegamos al auto. ¿Cómo estuvo?, le dije cuando cerramos las puertas. Bien, dijo. La señora era amable. Me dejó tomar el tiempo que necesitaba. ¿Pudiste decir todo? Todo, dijo. Y después añadió algo que me tomó por sorpresa. Fue raro, papá. Fue raro decirlo en voz alta frente a alguien que lo escribía. Porque mientras lo decía me daba cuenta de lo grande que era. De todo lo grande que era. No respondí de inmediato. La dejé tener ese espacio. Sé a qué te refieres, le dije finalmente. Mientras el proceso legal avanzaba, yo tuve que tomar una serie de decisiones prácticas que en otro momento habrían parecido abrumadoras pero que en ese contexto simplemente eran los siguientes pasos lógicos. Lo primero era el tema de la casa. Sergio me recomendó que no regresara a vivir ahí de manera inmediata, no hasta que la investigación tuviera un avance más claro y hasta que pudiéramos determinar exactamente qué documentos habían sido sacados del estudio y en qué estado estaba todo.
Le pedí a un cerrajero que cambiara todas las cerraduras el mismo día en que Susana y Rubén fueron detenidos, y contraté a alguien de confianza para que revisara el estudio e hiciera un inventario de lo que había y lo que faltaba. El inventario tardó 2 días. El resultado fue lo que Sergio había anticipado. Faltaban copias de varios documentos importantes. El título de propiedad de la casa no estaba, aunque Sergio me explicó que las copias físicas no eran suficientes para transferir una propiedad sin mi firma y que ese frente estaba protegido. Faltaban también algunos contratos de inversión que yo tenía archivados ahí, y una carpeta con información financiera que incluía estados de cuenta de los últimos 3 años. Todo eso fue documentado y agregado al expediente. Lo segundo era el tema médico. No para Violeta, que físicamente estaba perfectamente bien, sino para entender qué le habían dado durante 5 años. Sergio consiguió que un médico forense revisara los medicamentos que todavía había en la casa, los que estaban en ese cajón con la calcomanía de mariposa que yo había abierto cada mañana sin cuestionar nada. El análisis tardó 1 semana. Cuando llegaron los resultados, el médico le explicó a Sergio que los comprimidos eran en su mayoría suplementos vitamínicos sin efecto farmacológico real. Inocuos. Diseñados para parecer medicamentos sin serlo. Eso fue un alivio que no supe bien cómo manejar emocionalmente. Por un lado significaba que Violeta nunca había sido medicada con nada que pudiera hacerle daño. Por el otro significaba que el nivel de detalle que había tenido ese plan era extraordinario. Alguien había conseguido pastillas que parecían medicamentos y que podían ser mostradas a cualquier persona sin levantar sospechas. Ese nivel de planificación no era improvisado. Llevaba tiempo. Llevaba preparación. Llevaba a alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esa semana también fue la semana en que Julio me llamó para informarme de algo que no esperaba. Los pasaportes que encontraron en la habitación del hotel donde detuvieron a Susana y a Rubén no eran los únicos documentos de identidad que tenían. Encontraron también documentos con nombres diferentes. No diré los detalles porque eso es parte del expediente formal y Julio fue claro en que había información que no debía circular hasta que el proceso avanzara. Pero el hecho de que existieran esos documentos confirmaba algo que yo todavía me resistía a terminar de aceptar. Esto no era solo dinero. Esto era una identidad nueva. Era una vida nueva construida en paralelo mientras yo cambiaba medicamentos ficticios sobre una mesa de cocina cada mañana. Le pregunté a Julio si Susana había hecho alguna declaración. Negó todo en la primera audiencia, me dijo. Pero su abogado sabe lo que tiene enfrente. Con las grabaciones, con el historial bancario, con el testimonio de la menor, con los documentos encontrados en el hotel. El panorama para ella no es favorable y su defensa lo sabe. ¿Y Rubén? Julio hizo una pausa pequeña. Rubén habló, dijo. Eso me sorprendió. No esperaba que Rubén hablara antes que Susana. Julio me explicó que en estos casos el primero que coopera generalmente lo hace para negociar términos, para separar su responsabilidad de la del otro. Rubén había entregado información sobre la mecánica del plan, sobre las cuentas a las que habían transferido el dinero, sobre el origen de los documentos de identidad alternativos. ¿Qué dijo sobre Violeta? Pregunté, porque esa era la pregunta que más me importaba. No el dinero. Lo que Rubén sabía sobre el papel de Violeta en todo esto. Julio eligió las palabras con cuidado. Confirmó que la condición de la niña era parte del plan desde el principio, dijo. Que fue una decisión deliberada de Susana para mantenerte enfocado en el cuidado de Violeta y alejado de las finanzas. Y confirmó algo más que necesito que escuches con calma. Esperé. El plan original, dijo Julio, el que Rubén describió, contemplaba que Violeta los acompañara. Que se fuera con ellos. Me quedé completamente quieto. ¿Qué? Dije, aunque había escuchado perfectamente. Susana quería llevarse a Violeta, repitió Julio. Eso cambió en algún momento de las últimas semanas. Rubén dice que no sabe exactamente cuándo ni por qué Susana cambió de plan respecto a la niña. Pero el plan final, el que estaban ejecutando ese viernes, ya no la incluía. Colgué con Julio y me quedé sentado en silencio durante varios minutos. Pensé en Violeta. Pensé en esa noche en que oyó a su madre hablar con Rubén en el pasillo y escuchó que después de ese día ya no iba a necesitar seguir fingiendo. Y pensé en cómo una niña de 14 años, sola en la oscuridad de su cuarto, había procesado esas palabras y había tomado la decisión más importante de su vida. Porque Violeta no sabía exactamente qué significaba lo que había escuchado. Pero entendió lo suficiente para saber que tenía que elegir. Y eligió decirme la verdad.
Una niña que llevaba 5 años siendo usada como herramienta por su propia madre eligió, en el momento en que más importaba, proteger a su padre. Fui al cuarto donde Violeta estaba leyendo, me senté a su lado sin decir nada, y ella levantó los ojos del libro y me miró con esa expresión suya de siempre, seria, evaluando, esperando. ¿Estás bien?, me preguntó. Sí, le dije. Y era verdad. Por primera vez en muchos días, era completamente verdad. Las semanas que siguieron tuvieron una textura particular que no sé bien cómo describir. No eran semanas normales porque nada en mi vida era normal todavía, pero tampoco eran el caos de los primeros días. Era algo intermedio. Una especie de calma administrativa, si eso tiene sentido. Cada día tenía sus tareas, sus llamadas con Sergio, sus actualizaciones de Julio, sus papeles que firmar y sus decisiones que tomar, y yo las fui cumpliendo una por una con la misma metodología con la que había manejado todo desde el primer momento. Un paso. Después el siguiente. Violeta y yo volvimos a la casa después de 10 días en el hotel. Entramos juntos una mañana con el sol entrando por las ventanas y yo cargué las 2 bolsas que habíamos acumulado en esos días y ella entró directamente a la cocina, abrió la alacena, revisó lo que había dentro con esa expresión evaluadora que era tan suya, y dijo que necesitábamos comprar cereal. No dijo nada sobre la silla de ruedas que seguía en el pasillo junto a la escalera. Yo la miré un segundo cuando pasé a su lado. Era un objeto completamente ordinario, de metal y tela gris, con las ruedas un poco desgastadas de años de uso fingido. Esa tarde la guardé en el garaje sin hacer ningún comentario y ninguno de los dos volvió a mencionarla. Pero hubo algo que sí hicimos juntos esa primera semana de regreso. Algo que yo había estado pensando desde los días del hotel y que Violeta no sabía que estaba planeando. Una mañana después del desayuno le dije que nos íbamos a salir. Ella me preguntó a dónde. Le dije que era una sorpresa. La llevé a una cancha cubierta que quedaba a 20 minutos de la casa. Una de esas instalaciones deportivas con canchas de diferentes deportes y un pequeño gimnasio. Violeta me miró cuando bajamos del auto sin entender del todo qué hacíamos ahí. Le expliqué que había hablado con una fisioterapeuta, no porque Violeta necesitara rehabilitación, sino porque 5 años en una silla de ruedas, aunque fuera fingido, dejaban tensiones y compensaciones en el cuerpo que valía la pena trabajar con alguien que supiera lo que hacía. Y que además de eso, le había preguntado a la fisioterapeuta si podía recomendarme a alguien que trabajara con adolescentes en actividad física general, para empezar desde cero, sin presiones, solo para que Violeta pudiera descubrir que le gustaba mover y cómo. Violeta me miró mientras yo explicaba todo eso, y cuando terminé hizo algo que no esperaba. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No lloró. Se los limpió rápido con el dorso de la mano y miró hacia otro lado como si no hubiera pasado nada. Pero yo lo vi y no dije nada porque entendí que a veces la manera de respetar el llanto de alguien es no nombrarlo. Entramos. La fisioterapeuta se llamaba Verónica. Era una mujer de unos 40 años con una energía tranquila y directa que a Violeta le cayó bien de inmediato. Esa primera sesión fue simple. Caminaron juntas, Verónica observó cómo se movía Violeta, hicieron algunos ejercicios básicos, hablaron. Yo me quedé sentado en una banca fuera de la sala y los escuché reír 2 veces a través de la puerta entreabierta. 2 veces en 40 minutos. Y cada risa era pequeña, era breve, era completamente ordinaria, y yo la guardé como si fuera algo precioso. Mientras tanto, el proceso legal seguía avanzando. Sergio me mantenía actualizado con una regularidad que yo agradecía porque me permitía planificar sin tener que estar llamándolo constantemente. Cada vez que había una novedad relevante él me llamaba. Cada vez que yo necesitaba entender algo que Julio había dicho en términos demasiado técnicos, se lo explicaba con la paciencia de alguien que ha aprendido que su trabajo no termina en el papel sino en que el cliente entienda qué está pasando con su propia vida. A las 3 semanas de la detención, Julio me informó que la jueza que llevaba el caso había extendido la prisión preventiva basándose en el riesgo de fuga, que estaba más que justificado dado los documentos de identidad alternativos que encontraron en el hotel y los pasajes internacionales que ya tenían comprados. Susana y Rubén seguían detenidos y seguirían así mientras el proceso avanzara. La investigación sobre los médicos que habían firmado los diagnósticos de Violeta fue tomando forma durante esas semanas. De los 3 médicos que Susana había usado a lo largo de los 5 años, 2 resultaron ser médicos reales pero con expedientes irregulares, personas que al parecer tenían una historia de diagnósticos cuestionables y que estaban siendo investigados en otros casos también. El tercero, el especialista de la clínica en la otra ciudad, fue más difícil de rastrear. Julio me explicó que esa línea de investigación tomaría más tiempo porque involucraba jurisdicciones diferentes.
pero que estaba abierta y activa. En la quinta semana recibí una llamada de Julio que cambió el tono de todo lo que había pasado hasta ese momento. Me llamó un martes por la mañana mientras yo estaba en la cocina preparando café. El mismo ritual de siempre, la misma cocina, pero sin las pastillas sobre la mesa. Sin el cajón con la calcomanía de mariposa que yo abría cada mañana con la convicción de estar haciendo lo correcto. Vicente, dijo Julio, Susana quiere hablar contigo. No respondí de inmediato. ¿Para qué? Pregunté finalmente. Su abogado dice que quiere hacer una declaración voluntaria, adicional a lo que ya está en el expediente, y que una parte de esa declaración está dirigida a ti directamente. No es un requerimiento legal. Puedes negarte si quieres. Pero pensé que debía saberlo. Le dije que necesitaba pensarlo. Colgué y llamé a Sergio de inmediato. Le conté lo que Julio me había dicho y le pregunté su opinión. Depende de lo que quieras tú, me dijo Sergio. Legalmente no necesitas ese encuentro para nada. El expediente está sólido sin él. Pero si hay algo que quieras escuchar de su boca, algo que necesites para cerrar algo dentro de ti, entonces quizás vale la pena. Pasé 2 días pensando en eso. No porque tuviera dudas sobre lo que había pasado. Los hechos estaban claros y documentados y ninguna conversación con Susana iba a cambiar ninguno de esos hechos. Lo que estaba evaluando era algo diferente. Si había alguna pregunta que yo necesitara que ella respondiera. Si había algo que el expediente, con toda su precisión, no pudiera darme. Al final decidí que sí quería ese encuentro. No por necesidad emocional. Por una sola pregunta que me había estado haciendo desde el principio y que Rubén, en su declaración, no había respondido completamente. ¿Cuándo había tomado Susana la decisión de no llevarse a Violeta? Porque eso importaba. No para el proceso legal sino para mí. Para entender qué clase de persona era realmente la mujer con la que había vivido 12 años. Si en algún momento de esas últimas semanas había algo en ella que había decidido que su hija no merecía ser arrastrada a una vida construida sobre documentos falsos en un país diferente, o si simplemente había sido un cálculo logístico, una decisión práctica de alguien que entendió que viajar con un adolescente complicaría la fuga. La diferencia entre esas dos versiones no cambiaba nada legal. Pero cambiaba algo en la imagen que yo iba a cargar el resto de mi vida sobre lo que había sido mi matrimonio. El encuentro fue en una sala de la fiscalía, con Julio presente, con el abogado de Susana presente, con Sergio a mi lado. Susana entró acompañada de un guardia y se sentó frente a mí por primera vez desde el viernes en que salió con esa maleta de rueditas. Se veía diferente. No demacrada ni destruida. Solo diferente. Como alguien que ha dejado de mantener una actuación que llevaba mucho tiempo sosteniendo y ahora simplemente es lo que es, sin el esfuerzo de parecer otra cosa. Me miró directamente. Yo la miré directamente. Su abogado dijo algo sobre los términos del encuentro y Julio asintió y después hubo un silencio breve en el que nadie habló y en el que yo decidí que no iba a ser yo quien hablara primero. Susana habló primero. Sé que no esperas una disculpa, dijo. Su voz era tranquila. Sin llanto. Sin drama. Eso en cierta manera lo hizo más tolerable. Y no vine a darte una. Vine porque Julio me dijo que tenías una pregunta y porque creo que te la mereces. Una pregunta, dije. Una, confirmó ella. La miré un momento. Y le hice la pregunta. ¿Cuándo decidiste no llevarte a Violeta? Susana no respondió de inmediato. Bajó los ojos un segundo. No con vergüenza sino con algo que parecía más cercano a estar buscando la respuesta correcta dentro de sí misma. Cuando levantó la vista de nuevo su expresión era la de alguien que ha tomado la decisión de ser honesto no porque le convenga sino porque ya no tiene energía para seguir siendo otra cosa. Hace 3 semanas, dijo. Cuando la escuché hablar contigo por teléfono una noche. No sé de qué hablaban. Solo escuché su voz desde el pasillo. Y me di cuenta de que si me la llevaba iba a pasarse el resto de su vida odiándome. Y que si la dejaba, hizo una pausa breve, al menos iba a tener la oportunidad de tener una vida real. Nadie dijo nada durante varios segundos. Yo asentí una vez. No porque aceptara lo que había hecho. No porque le creyera completamente. Sino porque era la única respuesta que tenía para eso en ese momento y porque no había ninguna otra palabra que valiera la pena usar. Me levanté. Sergio se levantó a mi lado. Salí de esa sala sin mirar atrás. Y en el pasillo, con el ruido sordo de esa fiscalía a mi alrededor, entendí que acababa de obtener lo último que necesitaba obtener de Susana. No perdón. No explicaciones completas.
Solo esa imagen pequeña de ella, parada en un pasillo escuchando la voz de su hija por teléfono y tomando la única decisión medianamente correcta que había tomado en 5 años. Era poco. Era casi nada. Pero era lo que había. El proceso legal tardó 11 meses en llegar a su resolución formal. 11 meses en los que mi vida tuvo que seguir funcionando en paralelo a todo lo que pasaba dentro de esos juzgados y esas salas y esos expedientes que Sergio revisaba con una dedicación que yo nunca voy a terminar de agradecerle. 11 meses en los que Violeta fue a sus sesiones con Verónica, empezó a caminar por el parque todas las mañanas, descubrió que le gustaba nadar y se inscribió en una escuela normal por primera vez en 5 años. Ese último punto fue el que más me costó procesar emocionalmente. No por complicado, sino por lo contrario. Por lo simple que fue. Fuimos juntos a la escuela, hablé con la directora, expliqué la situación en los términos generales que Sergio me había recomendado, y Violeta entró al salón ese primer día con una mochila nueva y esa expresión suya de siempre, seria y evaluadora, como midiendo el terreno antes de decidir qué hacer con él. Cuando la recogí esa tarde me dijo que había 2 chicas que parecían interesantes y que el profesor de historia hablaba demasiado rápido. Nada más. Ningún drama. Ninguna declaración sobre lo que había perdido o lo que estaba recuperando. Solo una observación práctica sobre el ritmo del profesor de historia. Y eso, de alguna manera que no supe explicarme a mí mismo en ese momento, fue lo más reconfortante que pude haber escuchado. Los 11 meses tuvieron sus momentos difíciles. Hubo semanas en las que el proceso parecía detenido, en las que Sergio me llamaba para explicarme algún tecnicismo legal que básicamente significaba que algo que esperábamos para una fecha se movía a otra fecha, y yo tenía que recordarme a mí mismo que la paciencia no era resignación sino estrategia. Hubo noches en las que me quedaba despierto haciendo cuentas que ya había hecho antes, sumando y restando los $112,000 contra lo que había logrado recuperar y contra lo que probablemente nunca volvería. Hubo momentos en los que miraba algún objeto de la casa que tenía 12 años de historia familiar encima y no sabía bien qué sentir al respecto. Pero también hubo otras cosas. Hubo una tarde en que Violeta llegó de la escuela y me dijo que había hecho una amiga. Me lo dijo de pasada, mientras abría el refrigerador, como si fuera un dato administrativo menor, pero yo lo guardé con el mismo cuidado con el que había guardado sus risas a través de la puerta entreabierta de la sala de fisioterapia. Hubo una mañana en que la encontré en la cocina antes de que yo bajara, preparando café con una concentración absoluta, y cuando me vio entrar me dijo que había buscado cómo hacerlo bien porque siempre me había visto hacerlo a mí y quería saber. Hubo un domingo en que fuimos al parque y caminamos durante 2 horas sin ningún destino, hablando de cosas sin importancia, y en algún momento del camino ella puso su mano en mi brazo brevemente, sin decir nada, solo ese contacto de un segundo, y yo entendí que era su manera de decirme algo que ninguno de los dos necesitaba poner en palabras. La sentencia llegó un martes por la mañana. Sergio me llamó a las 9:10 y me la leyó con esa voz plana y profesional que usaba para las cosas importantes, como si la neutralidad del tono pudiera amortiguar el peso de lo que estaba diciendo. Susana recibió una condena de 6 años por fraude patrimonial conyugal, sustracción de bienes, y por su responsabilidad en lo que el juez denominó privación ilegítima del desarrollo normal de una menor, que era el cargo que se había construido alrededor de los 5 años de silla de ruedas. Su abogado había negociado una reducción basada en la declaración voluntaria que había dado y en su cooperación parcial durante el proceso. Rubén recibió 4 años como cómplice con atenuantes por su colaboración temprana con la fiscalía. Los 2 médicos con expedientes irregulares recibieron sanciones separadas en sus respectivos procesos. De los $112,000, la investigación logró rastrear y congelar 73,000 que estaban distribuidos en cuentas intermedias que Rubén había descrito en su declaración. El proceso de recuperación de esos fondos era otro procedimiento legal en sí mismo, más lento, más técnico, pero Sergio me dijo que había bases sólidas para recuperar la mayor parte. El resto, los casi $40,000 restantes, probablemente estaban en algún lugar que la investigación no había logrado rastrear completamente y quizás no llegarían. Cuando Sergio terminó de leerme la sentencia le pregunté si había algo que yo necesitara hacer de inmediato. Nada, me dijo. Por ahora solo recibir la información. Lo demás tiene sus tiempos y yo te voy avisando. Colgué. Me quedé en la cocina con el café en la mano, junto a la ventana, mirando el jardín que necesitaba atención, las plantas que habían crecido sin orden durante meses porque ninguno de los dos había tenido cabeza para el jardín. Pensé en llamar a Violeta que todavía dormía. Decidí no hacerlo todavía. Ese era un momento que quería tener solo un momento más antes de convertirse en una conversación. 6 años. 4 años. $73,000 recuperables. 11 meses de proceso.
5 años de mentira antes de eso. 4 años de vaciamiento sistemático antes de eso. 12 años de matrimonio antes de eso. Los números no se sumaban a nada reconfortante si uno se ponía a sumarlos. Pero yo había aprendido en esos 11 meses que los números no eran la unidad correcta para medir lo que había pasado. Lo que había pasado no se medía en dólares, ni en años de condena, ni en meses de proceso. Se medía en otras cosas. En una niña que tomó la decisión más valiente de su vida un viernes por la mañana. En un café preparado en silencio por alguien que quería aprender a hacerlo bien. En 2 horas de caminata sin destino un domingo de sol. Eso era lo que quedaba. Y era considerablemente más de lo que yo habría calculado en las horas más oscuras de todo esto. Esa tarde le conté a Violeta lo de la sentencia. Estábamos sentados en la sala después de comer, ella con su teléfono y yo con el periódico que casi nunca leía pero que en los últimos meses había recuperado como hábito porque necesitaba algo que me conectara con el mundo de manera ordenada y sin urgencia. Le expliqué lo que Sergio me había dicho, con claridad pero sin cargarla con los detalles técnicos que no le correspondían. Ella escuchó sin interrumpir, con los ojos fijos en algún punto de la pared que no era nada, solo el espacio donde la gente mira cuando está procesando algo adentro. Cuando terminé hubo un silencio de quizás 30 segundos. ¿Tú estás bien?, me preguntó finalmente. Y era la misma pregunta que me había hecho esa tarde en la fiscalía cuando llegué al hotel, pero esta vez tenía un peso diferente. Esta vez era una pregunta que venía de alguien que llevaba 11 meses observando a su padre navegar algo muy difícil y que quería saber, genuinamente, cómo estaba del otro lado. Sí, le dije. Y era verdad de la misma manera en que había sido verdad esa tarde en el hotel. Completamente, sin reservas, con todo lo que eso implicaba. No estaba bien de la manera en que uno está bien cuando nada malo ha pasado. Estaba bien de la manera en que uno está bien cuando algo muy malo ha pasado y uno ha encontrado la manera de seguir de todas formas. Violeta asintió despacio. Volvió a su teléfono. Yo volví al periódico. Y así pasó esa tarde. Sin drama. Sin declaraciones. Con el sonido de la casa funcionando a nuestro alrededor, el refrigerador, el viento en las ventanas, los pájaros en el jardín que necesitaba atención. En los meses siguientes fui haciendo las cosas que había dejado pendientes durante demasiado tiempo. Arreglé el chirrido del portón del garaje. Contraté a alguien para ordenar el jardín y después empecé a meterme yo los fines de semana, sin ningún plan específico, solo poniendo las manos en la tierra porque resultó que eso me ayudaba a pensar. Reorganicé el estudio, tiré las carpetas viejas que ya no tenían razón de estar ahí, instalé un sistema de archivo digital que Sergio me había recomendado para tener todo respaldado en un lugar que yo controlaba. Cambié también la distribución de las cámaras. Las 3 originales seguían ahí, pero las reconfiguré para que cubrieran el estudio también. No por paranoia. Por el mismo motivo por el que uno pone seguro en la puerta, no porque espere que algo pase sino porque sabe que el mundo puede ser más complicado de lo que parece y que documentar la propia vida es una forma de respeto hacia uno mismo. Un domingo de esos meses Violeta me pidió que fuéramos a ver el mar. Vivimos a poco más de 2 horas de la costa y en todos los años anteriores nunca habíamos ido porque el traslado con la silla de ruedas era complicado y la playa no era el ambiente más accesible y siempre había una razón práctica para dejarlo para después. Fuimos ese mismo domingo. Salimos temprano, paramos a desayunar en el camino, llegamos cuando el sol todavía estaba bajo y la playa estaba casi vacía. Violeta se quitó los zapatos antes de llegar a la arena y caminó descalza hasta el borde del agua, donde las olas llegaban y se iban, y se quedó ahí parada un momento con los ojos cerrados y la cara hacia el mar. Yo me quedé unos metros atrás y la observé. No tomé foto. No dije nada. Solo la observé estar ahí de pie, descalza en la arena, con el viento moviéndole el pelo, completamente presente en ese momento que en otra versión de su vida habría sido imposible. Y pensé que si hubiera una imagen que resumiera todo lo que había pasado en el último año y medio, desde el viernes del portón chirriendo hasta ese domingo en la playa, sería esa. No las grabaciones, no los documentos, no la sala de la fiscalía. Esa, mi hija de pie frente al mar, con los pies en la arena, libre de algo que nunca debió haberla atado. Cuando se giró y me vio me sonrió. Una sonrisa real, sin tensión, sin el peso de nada que esconder. La primera sonrisa completamente libre que le veía en todo el tiempo que llevaba conociéndola de verdad. Me acerqué. Caminamos por la orilla durante un buen rato sin hablar de nada importante. Hablamos del frío del agua y de si había o no había que entrar y de que íbamos a comer al mediodía y de si a su amiga de la escuela le gustaría la playa. Cosas sin importancia. Las mejores cosas del mundo.
Si estás viendo esto desde cualquier lugar del mundo, quiero preguntarte algo simple. ¿Alguna vez tuviste que tomar una decisión difícil para proteger a alguien que amabas? Cuéntame en los comentarios desde dónde me ves. Me ayuda más de lo que crees saber que hay alguien del otro lado escuchando esta historia.